Hola a todos y buenas tardes a este seminario online que realizamos desde nuestra asociación AEAL con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas que este año tiene lugar del 24 al 28 de junio. Desde AEAL vamos a comenzar el seminario con la doctora Cristina Encinas Rodríguez, que será la persona que ponencie este seminario. La doctora Encinas es facultativo especialista de hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y además es la secretaria del Grupo Español de Mieloma. Buenas tardes, doctora. Doctora, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Queremos agradecer la participación desinteresada en el desarrollo de este seminario y antes de comenzar voy a explicar a los asistentes la dinámica de su funcionamiento. El ponente va a realizar la exposición y durante el desarrollo de la misma los asistentes que les surjan dudas podrán trasladarlas a través del panel de preguntas de GoToWebinar que al finalizar la exposición realizaremos a la doctora. Le recordamos que este seminario será grabado y posteriormente colgado en la página web de AEAL y en sus redes sociales. Y sin más dilación, damos paso a la doctora para que inicie el seminario. Adelante, doctora, y muchas gracias por su participación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a EAL por la invitación. La verdad es que es un honor que podamos hacer esta horita de charla sobre mieloma múltiple, que es la enfermedad en principio a la que me dedico y espero que sea sobre todo didáctico y en cierta forma tranquilizador porque siempre conocer más una enfermedad ayuda a llevarla un poquito mejor. Y luego al final las preguntas que queráis, pues estamos abiertos a contestar. Incluso creo que pongo en la última diapositiva mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda y me lo puede preguntar en cualquier momento. Pues bueno, como bien hemos comentado, vamos a hablar de mieloma múltiple los próximos 3 cuartos de hora. Yo creo que va a durar. Estos son los objetivos de la charla. La he dividido principalmente en lo que es el conocimiento de lo que es la gamapatía monoclonal, el diagnóstico y el tratamiento. Y vamos a ir haciendo los siguientes puntos. La primera parte son qué son las gamapatías monoclonales, porque probablemente el médico que os lleva, el hematólogo, en algún momento ha utilizado esta palabra y para entender de qué estamos hablando. La fábrica de la sangre empieza aquí, en la médula ósea. Es lo que está dentro de la cresta ilíaca. Ahí se forma la sangre, se forman los glóbulos rojos, las defensas y las plaquetas. Esto es lo más conocido, pero hay una célula que este es el quid de la cuestión, que es la que va a producir luego el mieloma múltiple, que pero en condiciones normales todos tenemos esta célula en la médula y además es muy necesaria porque tiene una función clara. Y esta función es la producción de inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Pues son unas proteínas que nos van a proteger de infecciones de determinados tipos de bacterias, con lo cual es necesario tener esta célula plasmática y que esta célula plasmática funcione bien. Y donde se forma es en la médula ósea. ¿Qué sería una gamapatía monoclonal? Pues sería una enfermedad de esta célula plasmática, cuando en vez de haber un poquito de varios tipos de clones de célula plasmática, tenemos un solo tipo de célula que empieza a reproducirse de forma anómala, de forma innecesaria. En ese momento hablamos de gamapatía monoclonal. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues si en condiciones normales una célula plasmática produce una inmunoglobulina y esta inmunoglobulina nos protege de infecciones, pues en este caso esta célula plasmática nos va a producir un solo tipo de inmunoglobulina y que además va a ser anormal. Con lo cual, una infiltración por células plasmáticas clonales, es decir, tumorales en la médula y que además secretan a sangre una inmunoglobulina anormal, es lo que llamamos gamapatía monoclonal. Tenemos diferentes tipos de gamapatía monoclonal y solamente hay una de las gamapatías monoclonales que producen síntomas, que en este caso es el mieloma múltiple. Pero os lo vamos a explicar con imágenes. Al principio del todo tenemos la gamapatía monoclonal de significado incierto, que es cuando tenemos muy poquita infiltración en la médula por estas células anómalas y la cantidad de proteína que produce a sangre es muy poca cantidad y por definición no hay síntomas asociados y solo necesita un seguimiento periódico por un hematólogo.
El siguiente paso es el mieloma quiescente, el mieloma dormido, que probablemente os habrán dicho, que es en aquel caso en el que la gamapatía, es decir, la célula plasmática, ya supera un porcentaje, en este caso el 10% en médula, y una cantidad más importante en sangre de esta inmunoglobulina monoclonal. Y en este caso sigue sin haber síntomas ni clínica asociada al mieloma, a la gamapatía en este caso, y tampoco hace falta tratamiento y el seguimiento es periódico. No hace falta decir, que probablemente ya lo penséis vosotros, que el seguimiento va a ser más intenso y con más preocupación por parte del hematólogo que una gamapatía de significado incierto. Y cuando ya el mieloma es sintomático, es decir, produce una serie de síntomas que ahora comentamos, es cuando hablamos del mieloma que hay que tratar. Esto realmente es una clasificación antigua. Esto ya no existe. Es decir, con el tiempo y con el conocimiento en todos los pacientes que han participado en ensayos clínicos y lo que hemos ido aprendiendo, nos viene a decir que existe un tipo de mieloma quiescente, es decir, de mieloma dormido, en el que realmente sabemos que no hace falta tratamiento y es aquel que el porcentaje de células en médula no supera el 60% de plasmáticas. ¿Por qué digo esto? Porque hasta este momento solo tratábamos el mieloma cuando aparecían síntomas como insuficiencia renal, anemia, lesiones líticas o calcio elevado. Estos son los criterios clásicos de tratamiento del mieloma múltiple, pero ya no queremos o intentamos no tener que tratar a un paciente con mieloma solo cuando o únicamente cuando ya tiene estos síntomas, sino pretendemos saber y detectarlos antes, y en este caso es cuando los pacientes superan el 60% de infiltración de plasma, de infiltración de células plasmáticas en médula, o tiene mucha cantidad de esa cadena ligera o de esa inmunoglobulina que hemos hablado antes. Es decir, intentamos que antes de que haga estos criterios o síntomas asociados al mieloma, intentamos saber que el paciente está a punto de hacer esos síntomas, y eso lo sabemos y está muy bien estudiado en aquellos pacientes que tienen mucha cantidad de células plasmáticas enfermas, aunque no tengan estos síntomas asociados al mieloma. Todo esto lo comento porque el hecho de que en el mieloma múltiple haya un aumento de infiltración de células plasmáticas en médula y que produzca estas inmunoglobulinas son la causa de los síntomas típicos del mieloma. Y básicamente lo entenderéis enseguida si hemos dicho antes que estas células plasmáticas producen una inmunoglobulina monoclonal. El depósito de esta inmunoglobulina, ya sea porque produce viscosidad de la sangre o fallo renal, son uno de los síntomas importantes del mieloma. Como producimos un solo tipo de inmunoglobulina, las normales, las proteínas que nos protegen, Bien, parece que hemos tenido una incidencia de sonido. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Un momentito y enseguida nos ponemos de nuevo a esta explicación. A ver, doctora, no sé si me escucha, pero tenemos un problema de sonido.
A ver, parece que la volvemos a recuperar. A ver, ¿me escuchas bien? Sí, ahora volvemos a tener sonido. ¿Continúo? Sí, por favor. Vale, entiendo. Vale, bueno, me imagino que estábamos en los síntomas de la anemia. Es decir, lo que estábamos diciendo. No. Bien, intentamos de nuevo recuperar el sonido. Les pedimos disculpas a todos los asistentes. Doctora. Hola. Doctora, parece que ¿Sí? sí que volvemos ahora, de nuevo volvemos a escucharla. Vale. Pues, vale, vamos a ver si conseguimos que esta vez arranque. Puede Bueno, continuar, por favor. a lo mejor es la diapositiva esta de la clínica que quiere que pase diapositiva. El resumen es que la clínica asociada al mieloma múltiple, que es los síntomas más importantes, la anemia, el dolor de hueso por lesiones de hueso y el fallo renal, todas son producidas realmente por la infiltración de las células en la médula y por la producción de la inmunoglobulina monoclonal. Vale, pues ya hemos visto lo que son las gamapatías monoclonales, que tenemos tres tipos. La gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple quiescente o dormido y el mieloma múltiple activo o sintomático, que es el que tratamos realmente. ¿Cómo diagnosticamos las gamapatías monoclonales? Pues realmente el diagnóstico es necesario, para el diagnóstico es necesario solamente una analítica y una recogida de orina de 24 horas. ¿La analítica para qué? Pues para ver principalmente esos síntomas que hemos dicho que produce el mieloma, que son la anemia, la insuficiencia renal, el calcio elevado, que normalmente al médico de cabecera o al internista van a poner en la pista sobre que ese paciente, desde luego, algo le pasa y uno de los diagnósticos más frecuentes de esta triada es el mieloma múltiple. Pero solamente nos está diciendo aquí, nos está detectando los síntomas que hemos hablado antes. Con una analítica más completa, que es un marcador tumoral que se llama beta-2 microglobulina, la albúmina o la LDH, nos van a ayudar a decir cuánto riesgo tiene ese proceso que estamos estudiando y la clave para detectar el componente monoclonal, es decir, esa inmunoglobulina anómala, es una técnica que se llama electroforesis, que se hace en suero y en orina, y también una técnica que se llama inmunofijación, también en suero y en orina. ¿Qué es esto? Realmente es una técnica de laboratorio que es capaz de, por diferencias en campos eléctricos, en diferenciar o separar en distintos grupos estas proteínas que hemos dicho antes que nos protegen de las infecciones. Es decir, esto sería el aspecto en el suero de la distribución de las proteínas producidas por una célula plasmática. Se diferencian, se distribuyen en distintos grupitos y en esta montaña de aquí es donde se suelen agrupar las proteínas producidas por la célula plasmática. Y además el aspecto es una cosita así como de columna baja, de colina baja, porque realmente vamos a tener un poquito de cada inmunoglobulina producida por los muchos tipos de clones de células plasmáticas que tenemos. Esto es un estudio electroforético normal. ¿Qué es lo que pasa en el mieloma múltiple? Pues como hemos dicho, la célula plasmática produce mucha inmunoglobulina anormal, se acumula en sangre y cuando esta técnica separa las proteínas en suero, pues vemos que en vez de haber una colina bajita, tenemos un pico
alto y este pico monoclonal o componente monoclonal para proteína, lo habréis escuchado de diferentes formas, lo que nos está diciendo es que hay algo anormal, que hay una célula plasmática que está produciendo más inmunoglobulina de lo que en condiciones normales se debería. Bueno, pues esta paraproteína, este componente monoclonal, para detectarlo necesitamos una analítica de sangre y, en su defecto, o para complementar, mejor dicho, una orina de 24 horas, porque la inmunoglobulina anormal tiene la capacidad de eliminarse por la orina y la podemos detectar también ahí. Con lo cual, normalmente vamos a hacer las dos técnicas. Además, que esto es un poquito más específico, existe otra técnica que se llama inmunofijación, que nos va a decir realmente el tipo de componente monoclonal. Es decir, De nuevo, parece que tenemos problemas de sonido. Doctora, creo que la hemos vuelto a perder. Vamos a ver si podemos recuperar de nuevo el sonido. Doctora, no sé si nos puede escuchar a nosotros, pero a ver, parece que vuelve a irse la conexión. Doctora, a ver, tenemos problemas si no la terminamos de escuchar bien. Seguimos intentando intentar volver a conectar el sonido. Rogamos disculpas por la demora.
Bien, casi, casi, doctora. Bien, parece que, doctora, hemos recuperado el sonido, doctora. No, parece que lo volvemos. A ver, doctora, vamos, no sé si me escucha por la plataforma. Parece que no. ¿Me veis ahora? Bien, parece que hemos vuelto. Sí, correcto, parece que hemos recuperado el sonido. Va a ser un poco complicado, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Vale, lo digo porque si no nos cambiamos de ordenador, porque si no vamos a acabar teniendo una presentación muy larga. Lo No sé. intentamos así, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, sobre todo es porque nos perdamos en la explicación. Bueno, estábamos en las montañitas de la electroforesis. Vuelvo un momentito para atrás, hemos quedado que el estudio de electroforesis normal tiene un aspecto como este, y eso es porque cada una de las inmunoglobulinas se va distribuyendo de una forma normal. Hay un poquito de cada cosa. Bueno, pues supongamos que esta inmunoglobulina, por ejemplo, se acumula mucho de forma que aparece el pico monoclonal. Vale, hemos visto que hay un componente monoclonal. Algo está anormal en la médula, pero nos falta ver qué tipo de componente monoclonal, qué es lo que va a definir el mieloma. Y cuando digo esto me refiero a que no tiene implicaciones pronósticas, pero sí es importante para seguimiento. Podemos tener diferentes tipos de componentes monoclonal en función de la célula plasmática que se haya alterado, el clon que se haya alterado. Y para saber qué clon se ha alterado, pues se utiliza esta técnica de inmunofijación. Volvemos a tener otra incidencia. Yo creo que estoy escribiendo por privado, doctora, con la finalidad de poder solucionar la incidencia.
Doctora, parece que ahora, a ver, recuperamos. Hola. Ahora sí, doctora, de nuevo. Vale, continúo. ¿Continúo? Sí, doctora, por favor. De acuerdo. Bueno, avanzo porque si no... hemos visto que hemos determinado el componente monoclonal y hemos visto qué tipo de componente monoclonal tenemos, que habitualmente va a ser compuesto por una cadena pesada y una cadena ligera y que nos va a definir el tipo de inmunoglobulina alterada. Bueno, pues hay un tipo de mieloma múltiple que solo secreta o que solo produce cadena ligera. Esto es la pequeñita. Es decir, en condiciones normales la inmunoglobulina está producida por una cadena pesada, la unión de dos cadenas pesadas, perdón, y de dos cadenas ligeras. Bueno, pues lo que hemos dicho antes es que la técnica de electroforesis y de inmunofijación nos va a identificar esta inmunoglobulina. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de mieloma más infrecuente que solo produce cadena ligera? Bueno, pues existe ahora mismo un tipo de técnica que también se hace en sangre que se llama cadenas ligeras libres en suero y que lo que nos hace es detectar estas cadenas ligeras libres en suero que normalmente están en una proporción chiquitita y que en el mieloma de cadenas ligeras aumentan claramente. Con lo cual, esto nos está permitiendo detectar prácticamente todo tipo de mieloma múltiple, incluidos estos más infrecuentes que son los de cadena ligera. Esta determinación de las cadenas ligeras en suero también es muy importante, incluso en mielomas que producen la inmunoglobulina total, porque tiene implicaciones principalmente de seguimiento. Es decir, lo que buscamos a la hora de eliminar el mieloma y de confirmarlo en las analíticas, ya veréis como vamos a ver más adelante, es la desaparición en la sangre de este componente monoclonal, pero además la desaparición de las cadenas ligeras libres que puedan estar en exceso también en los mielomas que tienen esta cadena pesada o que segregan esta cadena pesada. Es decir, nos están dando información de la forma más sensible posible de que ese mieloma está en respuesta. Bueno, me estoy adelantando un poquito a la respuesta, pero quería daros o deciros la importancia que es esta prueba, hacerla al diagnóstico en sangre para luego poder confirmar la respuesta en el seguimiento. Bueno, hemos detectado el componente monoclonal en sangre, en orina probablemente también. Hemos visto que el paciente tiene un poco de anemia o que tiene alteración del riñón, pero tenemos que confirmar esta infiltración de células plasmáticas y donde hemos dicho antes, pues en la médula ósea. La médula ósea sabéis que está dentro de la cresta ilíaca, son unas pequeñas celitas con sangre que producen la fábrica de la sangre y que es donde se producen las células plasmáticas. Cuando nos dicen los pacientes con mieloma, ¿dónde tengo el mieloma? Que me hablan de general por los huesos. Bueno, pues realmente donde se está produciendo es en la fábrica de la sangre, en esta médula, en la cresta ilíaca. Con lo cual, la forma para diagnosticarla claramente es aspirar la sangre de dentro del hueso mediante una técnica que se llama aspirado de médula y probablemente también en más de un mieloma, pues hay que coger un pequeño trozo del hueso para ampliar más los estudios, aunque no siempre, ya adelanto, es necesario, pero habitualmente en algunos hospitales sí que se asocia. Con lo cual, la técnica confirmatoria de que tenemos un mieloma múltiple es el aspirado y la biopsia de médula ósea. Lo que va a hacer el médico cuando aspira la médula ósea es enviar muestras a los diferentes laboratorios, a laboratorios de morfología, de citometría, de citogenética, y si hacemos o cogemos un trocito de este hueso, lo vamos a mandar a analizar anatomía patológica. Además de la prueba de médula, lo otro que tenemos que confirmar es que el paciente no tiene o sí tiene lesiones de hueso. Y esto se va a hacer con pruebas de imagen. Y básicamente lo que nos va a hacer es detectar el otro gran síntoma del mieloma múltiple, que es la lesión de hueso.
Volvemos a la médula. Al hacer el aspirado de médula, hemos visto que mandamos una muestra a morfología. Morfología es el laboratorio donde por un microscopio un hematólogo observa la sangre medular y normalmente lo que ve en esa médula es algo parecido a esto. Son un montón, normalmente más de un 10%, como hemos visto antes, para ser un mieloma múltiple, de células plasmáticas, que son estas células que son como huevos fritos, pero azules y con el núcleo moradito. Estas son las células plasmáticas. Normalmente tiene que haber un porcentaje chiquitito. Bueno, pues en el mieloma múltiple vemos una sábana de células plasmáticas o de células que además son anormales, son más grandes de lo habitual, tienen aspectos morfológicos que las distingue de las normales. Pero además, hoy en día tenemos laboratorios más finos que nos confirman, no solo por el ojo de la persona que ve en el microscopio, que esas células plasmáticas no son normales. Bien, en la superficie de estas células plasmáticas, de forma microscópica, vemos, o de forma no detectable por el microscopio, tenemos distintos tipos de receptores que definen cada célula plasmática. De flujo que va a ser capaz que incluso una célula plasmática con un aspecto un poco anormal al ojo tenga un perfil de funcionalidad o un perfil inmunofenotipo normal. O lo contrario, que tenga un perfil inmunofenotipo. Existe una técnica que nos confirma que hay un grupo de células anormales. Con esto, además, vamos a mandar a un laboratorio de genética que nos va a analizar esa célula plasmática desde un punto de vista. Volvemos a tener otra vez problemas. Hola. Perfecto. A ver, ahora de nuevo hemos recuperado sonido. ¿No? Bueno, pues como íbamos diciendo, la tercera muestra necesaria para estudiar bien ese mieloma va al laboratorio de genética, que básicamente Bien, vamos a parar a lo mejor 2 o 3 minutitos, a ver si somos capaces de cambiar de ordenador y recuperar la conexión.
Doctora, ¿es posible que me escuche a través de la plataforma? Estamos intentando probar un nuevo ordenador, ¿de acuerdo? Para que los asistentes a este seminario puedan continuar disfrutando de la exposición de la doctora Cristina. Vale, lo único que... a ver, ¿me oyes? Sí. Vale. ¿Me oyes? Vale, hemos recuperado a la doctora y efectivamente vamos a ver si con esta vez podemos continuar sin problemas. Pero, ¿me oís a mí? Sí, se le oye, doctora. Vale, lo único que tengo que abrir la presentación en este equipo.
De acuerdo, porque se ha podemos quedado... esperar. Necesitaría... ¿me oyes? Sí, doctora, estamos en ello, le estamos dando la presentación. No, pero es lo que iba a decir, que cerrar la presentación ahí porque tengo que abrirla en este equipo. Correcto. Vale. A ver. ¿Me oyes? Correcto, doctora, sí, se le escucha perfectamente esta vez. De acuerdo, pues continúo. Sí, por favor. Vale, bueno. Estábamos con las lesiones en el hueso. Hasta hace poco lo que utilizábamos eran radiografías de esqueleto completas de todo el esqueleto para detectar lesiones de hueso, pero esto para poder detectar por la serie ósea las lesiones de hueso hacía falta mucha pérdida de hueso ya para poderlas detectar, con lo cual, como hemos comentado antes, con los síntomas o el momento de empezar el tratamiento en la actualidad, lo que pretendemos es tratar el mieloma cuanto antes mejor, antes de que haga estas lesiones de hueso y por lo menos intentar detectar las lesiones líticas lo antes posible. Bueno, pues hay técnicas actuales que nos permiten esto y son, por un lado, técnicas como el TAC o el PET-TAC, que son pruebas que nos detectan las lesiones líticas muy inicialmente, mucho antes de que se vean en la radiografía de esqueleto normal e incluso cuando no vemos lesiones líticas en ninguna de estas dos técnicas, tenemos otra como la resonancia para además descartar que hay focos activos de mieloma múltiple que todavía no han producido lesiones de hueso y que nos permiten detectar el mieloma antes de que haga lesión de hueso. Con lo cual, en principio, hoy en día, salvo casos concretos, probablemente todos los mielomas múltiples para detectar y confirmar que no hay lesión de hueso no vale con una radiografía simple de esqueleto. Habría que ampliar a técnicas un poco más específicas como son el TAC o PET-TAC según el centro y si ahí no hay nada, la resonancia de columna y de pelvis. A modo de resumen, y como toda la parte de diagnóstico ha sido tan accidentada, realmente lo más importante es esta diapositiva. ¿Cuándo sospechamos un mieloma? Pues la sospecha de mieloma nos viene desde el médico de interna o el médico de atención primaria o el nefrólogo, por ejemplo, que detectan la pancitopenia, el daño renal o el aumento del calcio. Puede también venir desde un traumatólogo que nos ve la lesión de hueso y nos lo deriva por sospecha de mieloma y a partir de ahí nosotros hacemos en la sangre un estudio de electroforesis para detectar el componente monoclonal. Si no lo detectamos con la técnica que hemos visto antes de la montañita o de la colina, tenemos que ampliar normalmente a las cadenas ligeras libres en suero y ahí seguro que vamos a detectar que algo no va bien. Si detectamos este componente monoclonal, el siguiente paso es el aspirado de médula y probablemente ahí vamos a tener el diagnóstico de mieloma.
Ahora tenemos que saber si este mieloma produce daño de hueso o no. Si el paciente viene del traumatólogo con lesión de hueso, pues ya sabemos que hay lesión de hueso y probablemente vamos a ir a tratar, pero puede que nos haya venido por solamente la detección de la anemia. Bueno, pues en ese caso hay que realizar todas las radiografías de esqueleto adecuadas para detectar esas lesiones líticas y decidir si el paciente, lo primero, es candidato a tratamiento o no, si es necesario, y lo siguiente, darle un pronóstico y ver si podemos hacer un tratamiento un poco a medida. Y pasamos a la parte que probablemente sea la más importante realmente. Bueno, primero, perdón, el estadiaje y la estratificación de riesgo. Esto realmente probablemente a la hora del paciente no parece que tenga tanta importancia, pero sí que es importante porque os fijaréis que en los informes asociados al mieloma múltiple vienen siempre unos números, unas letras que ponen estadios y factor pronóstico. Todo eso lo que nos da al médico que lleva el mieloma es información sobre qué mieloma estamos tratando. Y estas clasificaciones son una clásica que se llama Dury-Salmon, que veréis seguramente en los informes como las siglas DS, y que nos viene a decir si el mieloma está en un estadio 1, 2 o 3, en función de que tenga más anemia o menos anemia, de que tenga el calcio normal o lo tenga alto, y de que tenga lesiones de hueso avanzadas o ninguna incluso. Y además va a ir acompañado de una letra A o B en función de si hay alteración renal en la letra B o no hay alteración renal con la letra A. ¿Qué es lo que nos está diciendo el estadio Dury-Salmon, el DS que veréis en los informes? Pues realmente nos está dando una información de la masa tumoral que tiene el mieloma múltiple, que no tiene implicaciones pronósticas, pero que sí que nos da información de qué tipo de mieloma estamos tratando. Lo que sí que tiene o nos da información de si estamos ante un mieloma más o menos agresivo es esto que llamamos estadiaje ISS o el revisado, que es el que va con una R acompañando al ISS. Y esto es basándonos en los datos de un marcador tumoral, que es la beta-2 microglobulina, la albúmina, que nos va a decir en función de si son normales o altas qué estadio tenemos, el estadio 1, 2 o 3, y que recientemente esto se ha mejorado añadiendo la LDH y la genética que hemos visto antes que mandamos al laboratorio de genética para estadiarnos en, de nuevo lo mismo, 1, 2 y 3, pero que esto nos va a dar información muy importante desde el punto de vista pronóstico. Ahora os enseño por qué, pero a nivel de tratamiento sí que va a tener una cierta implicación porque probablemente un paciente que tiene un estadio de más riesgo nos va a obligar a hacer tratamientos más intensivos desde el principio, que luego veremos cuando hablemos del tratamiento. Y esto es a lo que me refiero. No pretendo mostrar algo tan frío como son gráficas desde el punto de vista médico, que a lo mejor a un paciente le parece muy chocante que nosotros clasifiquemos así a los pacientes como en rayas, pero realmente lo que nos está diciendo es que no va igual un paciente que tiene un estadio avanzado en cuanto a estos que hemos visto al final de la beta-2 micro y la albúmina, no es lo mismo este paciente que el paciente que tiene un estadio 1. Es decir, si un paciente tiene alteración citogenética de alto riesgo, una LDH al diagnóstico alta y además una beta-2 microglobulina, por ejemplo, alta, lo que a mí me está diciendo no es que vaya a ir mal. Lo que me estáis diciendo es que tengo que estar muy pendiente de ese paciente porque probablemente necesite un tratamiento más intensivo que un paciente que no tenga estos datos. Y probablemente en un futuro sí que haya realmente un cambio desde el principio a la hora de tratar estos pacientes. Y entramos en la parte del tratamiento, que esto es lo que decía antes, sí creo que es lo más importante probablemente de la charla. El tratamiento del mieloma ha avanzado muchísimo, pero realmente han sido desde hace relativamente poco tiempo, desde hace 19 años realmente. Antes del 2000 solo teníamos el melphalan, que es la quimioterapia por excelencia del mieloma múltiple. Inicialmente era un melphalan a dosis bajitas orales, luego es el incorporado al trasplante autólogo, pero no es hasta el año 2000
cuando aparecen todos los nuevos fármacos. O sea que realmente es relativamente reciente todos los avances importantes en el mieloma múltiple. Esto es la misma información que lo de antes, pero a lo largo de los años. Lo primero el melphalan, luego el trasplante autólogo, y es a partir del año 2000 cuando aparecen las nuevas drogas. Tenemos la talidomida, el bortezomib y la lenalidomida después, y ya en los últimos años, de hecho hay un parón todavía desde el 2002 hasta el 2012, son 10 años prácticamente en el que solo teníamos talidomida, lenalidomida, bortezomib y trasplante autólogo. Es a partir del 2012 donde está la explosión de todos los fármacos nuevos, como son el carfilzomib, el daratumumab o la pomalidomida. Y de hecho probablemente en el 2019 ya es la explosión de otra nueva forma de tratar el mieloma múltiple, como es la inmunoterapia, que luego veremos. Bueno, pues esto es un poco cómo podría ir la evolución natural de un mieloma múltiple. No quiere decir que todos los mielomas vayan así, cuidado. Probablemente muchos pacientes pueden aguantar en esta primera fase, pero es verdad que siempre decimos que los mielomas múltiples vienen de una fase primera quiescente o de la gamapatía de significado incierto. Cuando se hacen activos empezamos una primera línea de tratamiento y esta primera línea de tratamiento va a tener un tiempo de remisión prolongado, más o menos largo, en función de probablemente muchos pequeños detalles que no viene al cuento, pero muchos pacientes o la mayoría de los pacientes recaen una primera vez y hace falta una segunda línea, van a estar otro tiempo largo libre de enfermedad y van a posiblemente tener alguna tercera, cuarta recaída probablemente. Bueno, pues lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y esto no es un exceso de optimismo, es que esta primera línea de tratamiento nos va a permitir mantener durante cada vez más tiempo al paciente con la enfermedad controlada ya desde el principio. Pero es que además, cuando el paciente recae una primera vez, el tipo de tratamientos de rescate que tenemos a día de hoy va a hacer que esa segunda remisión va a ser probablemente todavía más larga que incluso la primera, con lo cual, sin ningún exceso de optimismo, creemos que el mieloma múltiple claramente va a cambiar desde el punto de vista pronóstico. Y esto ya se veía qué es lo que implican estas gráficas. Cuando vemos esto sería como una especie de estimación de supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple a lo largo de los distintos periodos. Bueno, pues en los años 90, cuando metemos el trasplante autólogo en los pacientes, claramente hay algo que pasa en los pacientes jóvenes que mejora el pronóstico y que no está pasando en los mayores. Pues esto es el trasplante autólogo. A medida que hemos incorporado el trasplante autólogo con edades cada vez más avanzadas, pues los pacientes con mieloma múltiple han ido mejor. Y en los pacientes mayores, que esto el trasplante autólogo, que ahora veremos en qué consiste, no se puede realizar por contraindicaciones de comorbilidades, pues en estos pacientes tenemos los nuevos fármacos que hemos dicho ya que aparecen a partir del 2000. Bueno, pues vemos que estos pacientes o la supervivencia de los pacientes a partir del año 2000 claramente se despega, es mejor que los anteriores. Con lo cual, ya solo con los primeros fármacos que introdujimos a partir del 2000 van mejorando, pero es que a partir del 2006, que van introduciéndose cada vez más nuevos fármacos, tenemos cada vez mejores supervivencias. Es decir, hay un mensaje positivo en cuanto a supervivencia gracias a la aparición de nuevos fármacos y a que sepamos cada vez mejor o cada vez más cómo combinarlos y cómo tratarlos. Y esto sería el esquema general para todos, tanto jóvenes como mayores, independientemente de comorbilidades, en lo que sería el tratamiento ideal de un mieloma múltiple. Consistiría en dar una serie de fármacos que induzcan o que produzcan una respuesta la mejor posible. A continuación, un tratamiento continuado, que es hacia donde va el tratamiento para un mieloma múltiple en primera línea, y luego lo trataríamos en la recaída. Bueno, pues si el paciente tiene una serie de características que ahora veremos, pues puede ser candidato a trasplante autólogo y lo metemos aquí entre la inducción y el mantenimiento. Pero realmente, tanto el joven como el mayor tenemos el mismo objetivo, que es inducir a la mejor respuesta posible con los mejores fármacos en combinación posible, y si encima el paciente tiene buen estado general y puede recibir un trasplante autólogo, pues mejor todavía para consolidar esa respuesta. Y esto sería realmente
cuando tenemos un paciente que diagnosticamos de nuevo con un mieloma múltiple, ¿en qué nos basamos para saber si es candidato a un trasplante autólogo? Y me temo que es algo tan básico como la edad. Cada vez hemos ido aumentando el límite de edad hasta hace no tanto tiempo, eran 60, 65 años, ahora tenemos el límite de edad en 70, 71, incluso 72 años, y por supuesto que no tenga comorbilidades. Si se cumplen estas dos condiciones, pues el paciente en principio lo consideramos candidato a trasplante autólogo, y si no se cumplen estas condiciones, no candidato a trasplante autólogo. ¿Que esto hace que estemos quitando tratamiento, posibilidades de curación a un paciente no candidato? Pues no, realmente lo que estamos haciendo es un acto de responsabilidad desde el principio, de saber quién no va a aguantar un trasplante autólogo y le podemos aportar la supervivencia por toxicidades. Realmente lo que estamos es intentando identificar qué paciente va a poder tolerar un trasplante autólogo. ¿Que esto hace que el paciente joven pueda tener más tiempo que dura esa primera línea? Pues probablemente sí, pero no es el objetivo inmediato. El objetivo inmediato es empezar un tratamiento que el paciente lo tolere, entre en respuesta y ya esa respuesta le dure el máximo tiempo posible. Y si un paciente mayor con comorbilidades sabemos que no va a aguantar el trasplante autólogo, pues ya encontraremos la forma de que esa primera línea de tratamiento sea lo más larga o lo más efectiva posible. Con lo cual, ya sea elegible o no para trasplante autólogo, aquí ya separamos dos grupos. En el grupo que es elegible para trasplante autólogo, bueno, mejor dicho, en los dos siempre es mejor probablemente combinar lo que llamamos 3 drogas, tripletes, que es combinar uno de los fármacos nuevos, normalmente con dexametasona, o incluso combinándolos entre ellos. Las opciones en jóvenes a día de hoy, y esto seguramente en cuestión de un año y poco, o incluso mejor me atrevo a decir pocos meses, probablemente va a cambiar de nuevo, pero a día de hoy en el paciente joven se va a combinar un fármaco que se llama Velcade, que es la V, con la talidomida o un fármaco más avanzado que se llama lenalidomida y la dexametasona. Es decir, combinaciones de tripletes de diferentes formas para llevar a la mejor respuesta posible al paciente. Le haremos un trasplante autólogo y después le haremos o continuaremos con un tratamiento de mantenimiento, como hemos visto en la primera diapositiva de tratamiento. En el paciente mayor, vale, no le vamos a hacer este procedimiento, el trasplante autólogo, pero el melfalán o lo que metemos aquí para hacer el trasplante autólogo lo incorporamos desde el principio para tratarle con drogas muy parecidas. Realmente la V es la misma que los jóvenes, la M es del melfalán, que lo ponemos aquí en el joven en el trasplante autólogo, pero en mayor la podemos utilizar al principio, y la P es prednisona, que, bueno, que es un equivalente de la dexametasona. Con lo cual, realmente el tratamiento al final son parecidos. La diferencia realmente es el trasplante autólogo. Pero insisto que esta diapositiva, que son un poco las guías de recomendación más recientes en las que nos hemos basado en los últimos años para tratar al paciente con mieloma múltiple, en muy poco tiempo va a cambiar, porque hay muy buenas opciones o mejores opciones todavía que estas para empezar a tratar a los pacientes con mieloma múltiple desde el principio. Por eso no es tan importante quedarse con el detalle del tratamiento, sino con el concepto de inducción, trasplante autólogo si es candidato o no, y continuar con un tratamiento de mantenimiento, tanto seas joven como sea mayor. Ya con los fármacos que pretendamos hacer esa inducción a la respuesta, bueno, pues va a depender realmente de la época en la que estemos tratando el mieloma, pero ese es un poco el objetivo que tenemos. Cuando el paciente es candidato a trasplante autólogo, os comentarán el médico, el hematólogo que trata el mieloma, que en algún momento de este tratamiento que estamos poniendo para alcanzar una respuesta, pues para poder hacer el trasplante autólogo tenemos que hacer primero una recolecta o una colecta de esas células progenitoras, que en principio pretendo explicar en esta diapositiva. Cuando el médico dice que vamos a hacer recolecta de células progenitoras, estas células progenitoras realmente están en la misma zona donde están las células plasmáticas. Son las células madre que van a regenerar luego la médula, con lo cual tenemos que acceder a ellas de alguna forma. Antiguamente se hacían con los mismos aspirados de médula de forma múltiple, se hacían en el esternón o en las caderas, pero ahora mismo tenemos una técnica que es, bueno, pues normalmente con unas inyecciones que estimulan estas
células progenitoras que están en la médula, las estimulan tanto la médula que salen a la sangre periférica. Las células progenitoras aquí salen al torrente sanguíneo y nosotros somos capaces, con una máquina de aféresis, con una máquina que es capaz de quedarse con las células plasmáticas y devolver al paciente las células que no necesitamos, para tener unas bolsitas que son con las células progenitoras de sangre periféricas y que luego en el banco de sangre vamos a congelar. El paciente que estamos, si lo recuerdan, el paciente candidato a trasplante autólogo, normalmente ha recibido sus 4 meses de tratamiento para el mieloma múltiple, hemos parado el tratamiento, hemos hecho esta colecta, las hemos congelado en el banco de sangre. Vamos a continuar con tratamiento, habitualmente 2 ciclos más, es decir, en total 6 ciclos de tratamiento, y vamos a ingresarle en una unidad de trasplante para hacerle el trasplante de médula, que no es más que infundir esas células que hemos congelado en el banco de sangre 2 ciclos antes o 2 meses antes, infundirlas dándole previamente una quimioterapia a altas dosis para acabar de eliminar toda la enfermedad de la médula. Bueno, pues hemos tratado al paciente, sea mayor o sea joven, con fármacos que hemos conseguido, o lo que hemos conseguido es probablemente eliminar gran parte de la enfermedad. Los hematólogos tenemos unas siglas para definir qué tipo de respuesta ha alcanzado el paciente y que no pretendo que las comentemos aquí, pero sí que sepáis en los informes cuando veis estas siglas qué significan. Realmente tú puedes conseguir que un paciente esté en respuesta completa, en muy buena respuesta parcial, en respuesta parcial o en respuesta estable, incluso respuesta mínima. Y lo que te está diciendo tu hematólogo es que hemos conseguido la respuesta completa, es eliminar toda la enfermedad. El 100%, la muy buena respuesta parcial, el 90%, la respuesta parcial, el 50% por lo menos, y en las otras respuestas que no hemos conseguido llegar a la respuesta, que no hemos llegado a eliminar por lo menos un 50% un 25% de la enfermedad, perdón. Con lo cual nos está dando una apreciación de cuánta cantidad de enfermedad hemos conseguido quitar con la línea de tratamiento. Ya con las técnicas de imagen que tenemos tan sensibles al principio, como hemos dicho, de PET-TAC, y con esa técnica de inmunofenotipo en la médula ósea, nos están diciendo que las hacemos al diagnóstico, como hemos visto antes, también son muy importantes porque a nivel de respuesta, si tú has conseguido eliminar del todo el componente monoclonal de la sangre y hemos visto que has alcanzado la respuesta completa, podemos saber que si encima en médula han desaparecido todas las células anormales por esa técnica tan especial que se llama citometría de flujo y que en el PET o en el TAC, sobre todo en el PET, no hay captación de zonas tumorales, estás diciendo que un paciente en respuesta completa con eliminación de la citometría y con prueba de imagen negativa es probablemente a día de hoy la mejor respuesta que podemos tener en un mieloma múltiple. Y esto hay datos reales publicados que están diciendo que son pacientes que probablemente recaigan o lleguen a recaer mucho más tarde que aquellos pacientes que siguen teniendo un poquito de enfermedad. Realmente lo que estamos diciendo es que tenemos diferentes formas de detectar la enfermedad y que si todas ellas son negativas, vamos a confirmar que ese paciente tiene menos posibilidades de recaer que otro donde se siguen bien. A nivel de seguimiento, normalmente el hematólogo al tratar el mieloma habitualmente revisa el mieloma una vez al mes con cada ciclo de tratamiento, pero una vez terminado el tratamiento y alcanzando la respuesta, va probablemente a tener que seguir ese paciente cada 2-3 meses como mucho, porque es probable que el paciente recaiga y si no lo hace, por lo menos estamos seguros de que ese mieloma no está recayendo. Con lo cual, no creo que un hematólogo que siga un mieloma múltiple que ha tratado de más de 3 meses de seguimiento durante probablemente muchos años, sobre todo porque si detectamos de forma precoz la enfermedad o la volvemos a detectar de forma precoz, más posibilidades todavía de que la segunda línea sea efectiva. Y es ahí donde entro en el mieloma en recaída, que es la otra gran parte importante en el tratamiento del mieloma múltiple, sobre todo porque el paciente en recaída del mieloma es un paciente muy heterogéneo. Ya de por sí el mieloma al principio, cada paciente recae con un síntoma y hay que conocer las diferencias entre un paciente y otro, pero es que a la recaída todavía el paciente es más diferente que al principio. Aún así, de forma tranquilizadora, sí que sabemos que de los síntomas más frecuentes que tiene un paciente en el momento de la
recaída es que probablemente vengan de toxicidades de los tratamientos previos. Y en esto la neuropatía periférica, probablemente muchos de vosotros, ya seáis pacientes o familiares, pues conocéis de qué estamos hablando, de la sensación de dolor o de hormigueo en la punta de los dedos y de los pies, que prácticamente todos los pacientes con mieloma múltiple, como habéis visto que están con fármacos como el bortezomib, pues tienen en el momento que volvemos a intentar tratarlos. Y además sabéis que no, y lo habréis escuchado a vuestros hematólogos, que no siempre que aparece la proteína en la sangre después de haber tratado un mieloma, damos un tratamiento intensivo. Hablamos de progresión biológica cuando se positiviza el componente monoclonal o aumenta el componente monoclonal, pero sin ningún síntoma asociado, como esos que hemos visto al principio, como es lesión de hueso, anemia, etc. La progresión clínica es cuando el paciente, además de aparecer el marcador tumoral en sangre, el componente monoclonal, tiene lesión de hueso, tiene anemia o tiene insuficiencia renal. Pero hay una entidad que es la progresión significativa de la proteína, en la que cuando aparece, que esto es que se incrementa de forma claramente, se duplica, digamos, cada 2 meses esa paraproteína, ahí nos están diciendo que el paciente probablemente va a tener progresión clínica en poco tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no siempre vamos a tratar el mieloma en recaída, lo vamos a tratar seguro cuando aparecen síntomas asociados al mieloma, como hemos visto antes, los del diagnóstico, lesión de hueso, anemia, insuficiencia renal. Ahí seguro que van a tratar. Pero es que se trata de que si tú sigues de forma estrecha a un paciente con mieloma, no llegue a tener esta progresión clínica, sino que tú veas al paciente con progresión significativa de la paraproteína. Es decir, si tú estás viendo cada 2-3 meses a un paciente y está duplicando esa cantidad de paraproteína en sangre, aunque no tenga síntomas, ya está indicado empezar tratamiento, porque no quieres que llegue a esto. Y desde luego, si desgraciadamente el paciente al debut, a la recaída, pues viene con un plasmocitoma que decimos o con algo fuera de la médula, pues es indicativo de tratamiento sí, seguro. Bueno, en principio, la progresión biológica, que es que aparece el componente monoclonal sin ninguna de estas características que están en rojo, muchas veces, bueno, no muchas veces, en algunos casos, perdón, podemos no tratar de inmediato y en algunos casos, los menos, se puede llegar hasta 2 años sin necesitar un tratamiento de rescate. Lo digo con la boca pequeña porque probablemente con todas las técnicas que teníamos de detección del mieloma múltiple en recaída, este grupo de pacientes sean cada vez menos y cada vez intentemos tratar lo antes posible. Para intentar en estos pacientes que no vengan con los síntomas del mieloma múltiple, pues hacemos seguimiento estrecho cada 1 o 2 meses y podemos plantear tratamiento en caso de que al diagnóstico, pues desde luego si el paciente debutó con una insuficiencia renal que estuvo a punto de diálisis, pues yo no voy a esperar a ver cómo aumenta o cómo se duplica cada 2 meses, porque es que sé que va a hacer una insuficiencia renal también a la recaída. Entonces, la progresión biológica, en resumen, no la trataríamos en principio, salvo que al debut el paciente haya tenido un mieloma muy agresivo. Ahí, aunque no haya ninguno de lo que hemos comentado antes, tratamos el mieloma. Y aún así el tratamiento a elegir es muy individualizado, depende mucho del tipo de recaída, de la carga tumoral, la agresividad o incluso las alteraciones genéticas a la recaída. Evidentemente de la edad del paciente o de la situación clínica. No es lo mismo un paciente frágil, mayor y con además diabético, hipertenso, con más problemas médicos que hacen imposible ponerle un tratamiento agresivo, que un paciente joven de 40 años con buen estado general y que tiene la capacidad física de tolerar el tratamiento de máxima intensidad. Por supuesto, siempre tenemos en cuenta qué ha recibido el paciente antes y qué respuesta ha tenido y qué toxicidad también, eso también es muy importante. Y bueno, a nivel de hospital también hay pequeñas diferencias, bueno, pues en función de lo que mejor de lo que el paciente tarda en acceder al hospital o bueno, como siempre sabéis, si el hospital tiene algún ensayo clínico que pueda ser mejor que el tratamiento fuera de ensayo clínico. Vale, en principio,
No voy a entrar en eso, pero que sepáis que también hay unas guías de tratamiento en recaída, aunque es verdad que si ya el mieloma múltiple al diagnóstico es muy diferente uno de otro, en la recaída, como he dicho, también hay muchas más diferencias, pero en general, si tú has recaído después de un tratamiento en el que tenías un fármaco de un tipo, como puede ser la lenalidomida, la talidomida, pues habitualmente a la recaída utilizas fármacos que tengan un mecanismo de acción totalmente diferente al que ha recaído el paciente, porque si no sabes que si tratas con lo mismo probablemente va a recaer o va a aparecer la enfermedad todavía en menos tiempo. Así que intentas cambiar de tipo de fármaco para atacar el mieloma. Y lo contrario, si has empezado por el otro gran grupo de fármacos para atacar el mieloma, bueno, pues vas y cambias y lo atacas por otro lado. Y probablemente lo más novedoso de los últimos 3-4 años es que ya además con la aparición de nuevos fármacos intentamos que este rescate de tratamiento ya sea también con 3 fármacos, algún fármaco de los nuevos, porque vamos a intentar que ese paciente esté también en esa segunda línea de tratamiento el máximo tiempo posible libre de enfermedad. Para mí, la primera recaída es probablemente el mayor reto ahora mismo del mieloma múltiple, porque creo que con los fármacos que tenemos actualmente casi serían pacientes de nuevo diagnóstico. Y nuestro objetivo es, salvo que el paciente tenga un estado general malito por ser mayor o por tener otras comorbilidades, intentaremos que esté el máximo tiempo posible también libre de enfermedad. Ya la segunda, terceras, cuartas recaídas, pues también vamos a hacer todo lo posible, pero probablemente sea más complicado controlar ese mieloma y los periodos de tiempo entre cada línea de tratamiento sean cada vez más cortos. Pero mientras tengamos fármacos nuevos, ensayos clínicos en los que podamos ir utilizando y sobre todo si tenemos fármacos que van atacando el mieloma desde diferentes puntos de vista, pues probablemente siempre tengamos la esperanza de conseguir que el paciente con mieloma viva cada vez más tiempo. Y ya a modo de resumen, comentar que además lo que va a ser el futuro es que seamos capaces de atacar a la célula plasmática directamente contra marcadores que están en su superficie citoplasmática. Hay fármacos que se unen ya directamente de forma específica a la célula plasmática y que tenemos ya fuera de ensayo clínico, que es el daratumumab, pero estamos en ensayo clínico de fármacos que se unen a otro marcador que es el que está en la superficie de la célula plasmática que se llama BCMA y que podría ser el marcador de unión de las técnicas celulares de las que probablemente hayáis oído hablar en los últimos tiempos, que son los CAR, que básicamente lo que implica es que el linfocito del propio paciente manipulado genéticamente sea capaz de atacar directamente a las células plasmáticas mediante la unión a este BCMA, a este marcador, o fármacos que son capaces, que se llaman, estos son los fármacos BiTE, que lo que hacen es entrar en el cuerpo del paciente, unirse a sus linfocitos y ayudar a estos linfocitos a atacar también al mieloma múltiple. Es decir, cada vez tenemos formas más dirigidas a la célula plasmática para intentar eliminarla de la forma más eficaz posible. Y creo que en principio esta era mi última diapositiva. Probablemente sea mucha información en poco tiempo y además con todos los problemas técnicos. Pero quería transmitiros que en principio, independientemente de la zona de España donde se estén tratando, el Grupo Español de Mieloma tenemos una red de unión donde probablemente con pequeñas diferencias por centro, pero tengamos la misma forma en general de tratar el mieloma múltiple y como están distribuidas por toda España, hoy en día yo creo que todos los pacientes con mieloma múltiple en España, independientemente de que sean de nuevo diagnóstico en recaída, van a tener la posibilidad de acceder a algún centro con algún ensayo o con alguna potencial diana más novedosa para el mieloma múltiple, y esto los hematólogos que tratan mieloma múltiple pues lo saben, y si creen que su paciente puede ser candidato a alguno de estos ensayos, vamos a contactar entre todos los hospitales porque esta red existe y creo que hace que los tratamientos para el mieloma en el paciente en España sea muy homogéneo. Y bueno, adelantándome a las preguntas, muchas gracias por vuestra atención y como siempre las preguntas yo espero que aclaren las dudas mejor que la presentación. Pues doctora, efectivamente, pese a las incidencias, hemos tenido bastante
asistencia y realmente bastantes preguntas. Para evitar alargar mucho, vamos a hacer dos preguntas. La Te oigo primera, muy bajito, ya adelanto, ¿eh? vale, no sé si así me oye mejor. Sí, sí. Una de las Vale. preguntas es un paciente de acuerdo con rotura de vértebra L1 que fue reconstruido con cresta ilíaca más artrodesis. Sí. Está preocupado porque este hueso pudiera estar enfermo, ya que la reconstrucción fue posterior a el diagnóstico del mieloma. En las pruebas nos comenta que no ha salido foco afectado, pero quiere ¿No ha saber salido? si con el isótopo radiactivo no sale ningún foco en esa vértebra, pero quiere saber si puede ocurrir que esté afectado. Mm, a ver, es que creo, con toda humildad, que hay un problema de concepto con lo de la reconstrucción. Quiero decir, cuando ponemos una artrodesis realmente no es una reconstrucción, no es una sustitución de una vértebra por otra, hasta donde yo sé que eso es cierto, que es una cosa más de traumatología. Lo que busca la artrodesis es estabilizar la columna para que no haya un aplastamiento y se comprima la médula espinal. Es decir, em, las vértebras sabéis que protegen la médula espinal, que no es lo mismo que la médula ósea. La médula espinal es la que se va a encargar de la movilidad de las piernas, de los brazos, donde está todas las terminaciones nerviosas. Bueno, pues uno de los grandes peligros del mieloma múltiple cuando afecta a una vértebra es que produzca una masa y pueda producir compromiso medular, es decir, que seccione la médula espinal y que el paciente tenga problemas de movilidad después. Bueno, pues para nosotros es probablemente, junto con la insuficiencia renal, la máxima urgencia de un mieloma múltiple y, desgraciadamente, la forma de debut de algunos pacientes con mieloma. Entonces, cuando conseguimos o cuando aparece un paciente por la urgencia o viene a la consulta con un inicio de daño nervioso y vemos que hay una vértebra afectada y una masa asociada, ahí lo indicado es radiar habitualmente o por neurocirugía para descomprimir la médula, y los neurocirujanos o los traumatólogos se encargan de poner como un material para estabilizar esa columna y que no se fracture y que no se complique. Pero realmente, eh, el mieloma está en la otra médula, en la ósea, y tú puedes tratar de forma local y estabilizar esa fractura, pero tú luego el mieloma lo vas a tratar en general con todos estos fármacos, y, como bien dice él, si con una prueba de PET o algo parecido no aparece captación a ese nivel, la posibilidad de que en ese nivel haya mieloma en ese momento probablemente es baja, pero desgraciadamente puede aparecer, pero no por reconstruir con médula o con artrodesis o por lo que he entendido en la pregunta, sino puede volver a aparecer por el simple hecho de que el mieloma puede volver a recaer. No sé si he conseguido contestar un poco a la pregunta. Esperemos que haya sido así. Doctora, y pasamos a la última pregunta para no dilatar más. Otra pregunta que tenemos es en relación a las nuevas combinaciones de fármacos que nos ha explicado. ¿Qué posibles interacciones nos podemos encontrar entre el tratamiento con estos fármacos y la alimentación? Conocemos algunos problemas que podemos tener, pero si surgen nuevos o no. En la alimentación, no. En la alimentación no tiene, en principio, en el mieloma múltiple no hay ningún problema con la alimentación. Cuando podemos hacer algún tipo de recomendaciones por inmunodeprimidos es en el periodo reciente del trasplante autólogo, pero en principio en el mieloma múltiple no es un tipo de patología, ni por los fármacos ni por el propio mieloma, que tengamos que tener unos cuidados especiales en la alimentación. No sé si he entendido bien lo de alimentación. Pero bueno, con los nuevos fármacos, como puede ser el daratumumab o el carfilzomib, el tipo de efectos secundarios son más a nivel de efecto secundario, porque tienen mecanismos de acción que pueden estimular el sistema inmune y producir pues reacciones como fiebre, como tiritonas o como reacciones más de tipo alérgico, de tipo daño cardíaco, pero no con respecto a la alimentación. Yo creo que en ese sentido la alimentación de un mieloma múltiple es normal. No le hacemos ninguna recomendación en especial. Bien, de acuerdo. Yo creo que las dos preguntas han quedado respondidas.
Y bueno, repito, pese a los problemas que hemos tenido, agradecemos enormemente, doctora, su participación. De acuerdo, recordamos que ha sido una participación totalmente altruista y desinteresada. Y bueno, pues en principio vamos a poner punto y final a este seminario. Agradecemos la asistencia de todas las personas que se han incorporado, que se han ido incorporando incluso a lo largo de este seminario. Y por supuesto agradecemos a la doctora su participación nuevamente y damos por finalizado este seminario. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias.